Bienvenidos a Más que Palabras, un espacio donde llevamos la verdad de Dios más allá del discurso, a la vida real. Aquí hablaremos de fe, relaciones y propósitos, con conversaciones que inspiran y transforman. Porque vivir el Evangelio es mucho más que palabras. Comenzamos. Bueno, esta es la primera aparición del diablo en la Biblia y como platicábamos con mi esposo hace unos días y nos dimos cuenta de cómo es que la mentira del diablo ha logrado destruir tantos matrimonios y tantas familias, nos quisimos ir a esta primera vez que el diablo habla, a la primera vez que el diablo logra engañar a alguien y cómo eso impactó toda la humanidad. Entonces, acá, como para poner en contexto, Dios acababa de ordenar la tierra. Dios acababa de crear todo, de tener todo ya listo y necesitaba a alguien que lo administrara o que gobernara sobre ello y creó al hombre y a la mujer y les preparó todo. Tenían ellos plantas, animales, comida, todo a su disposición y eran las únicas personas ahí, estaban ellos ya listos para empezar a cumplir con el propósito que era multiplicarse, que producieran ellos más fruto, que sojuzgaran la tierra y ejercieran dominio sobre los animales. Entonces estaba este propósito y Satanás agarró el momento ideal para llevar una mentira a Eva. Satanás escogió el momento justo en donde sabía que podía sembrar esa mentira y que le iban a creer. Cuando empezamos a leer esto, nos quisimos ir al versículo anterior para saber en qué estaban. Y en Génesis 2, si nos vamos al 24, habla cuando ya fueron creados ellos. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Inmediatamente después de que esto es establecido en la Biblia, de cómo era la relación de Adán y Eva como esposos, que estaban desnudos, que no se avergonzaban, esto a nosotros se nos presentó como una relación de pureza, de no te escondo nada, de no solo es mi cuerpo el desnudo, sino de el corazón, el alma, y no me avergüenzo de nada lo que puedes ver ahí porque somos una sola carne. Eso es precioso y ese es el propósito o cómo Dios diseñó el matrimonio, era esto, que pudiéramos estar siendo una sola carne, pero también que no nos avergonzáramos de nada, que le pudiéramos mostrar al otro esa desnudez de corazón y de alma sin tener que ocultarnos. Precisamente aquí es que la serpiente toma el momento para aparecer y es porque eso es lo que quería desvirtuar, esa relación tan hermosa que había entre Adán y Eva, porque se nos hace muy, muy curioso que no haya parecido a querer engañar cuando se les dijo fructifiquen o multiplíquense o tengan todo esto a su disposición. Obviamente pues su plan era destruir y lo iba a hacer en cualquier momento, pero esta parte de cómo estaba diseñado el matrimonio o la relación de Adán y Eva es la parte en la que él decide aparecer. Yo creo que algo que tú decías bien importante era la palabra propósito. Dios crea a Adán y lo pone a señorear sobre todo, sobre los animales y todo. Quiere decir que en ese momento Adán era el dueño de todo lo que había. Él podía disponer de animales, podía disponer de todo lo que había. Entonces el diablo no estaba interesado en las finanzas de Adán, no estaba interesado en que él fracasara como el señor, el rey, el financiero o algo. Pero cuando pone a su esposa, ¿verdad? Entonces se activa el propósito de Adán. Y hace unos días también nosotros estudiábamos con mi esposa de qué era la ayuda idónea y qué significaba la palabra idónea. Y encontrábamos que idónea significa o representa toda la fuerza de un ejército, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que cuando Dios me une con mi esposa, ¿sí? Lo que Dios pone al lado mío no es una ayuda, sino que pone toda la fuerza de un ejército para poder alcanzar yo todo lo que tengo que alcanzar. Entonces viene el Señor y pone a Eva junto con Adán y lo que hace es activar el propósito
el propósito de Adán. Y en ese momento el diablo se levanta. En ese momento el diablo los quiere hacer caer, en ese momento el diablo los quiere confundir, en ese momento el diablo quiere atacarlo. Por eso es que cuando empezamos una vida matrimonial y queremos tener una vida matrimonial plena delante de Dios, el diablo se levanta. Pero el diablo no tiene poder alguno, o sea, el diablo nos hace los mandados, ¿sí? Nos hace los mandados. Y te quiero decir algo, lo único que activa el diablo es cuando tu boca le da el poder a él. Y cuando tú te crees las mentiras que él quiere decir. Él se paró y le empezó a hablar a Eva. ¿Sí? ¿Qué fue lo que entonces usó él? Usó sus palabras. ¿Sí? No quiere decir que agarró y le empezó a disparar. O sacó un arma y la encañonó y le dijo, haces esto, te mato. No, usó palabras. Usó palabras que fueron tal vez a una debilidad que ella tenía en ese momento. Y tal vez la debilidad que ella tenía en ese momento o la necesidad que ella tenía en ese momento era que alguien la escuchara. ¿Verdad? Tal vez don Adán estaba muy ocupado, ¿verdad? Cultivando, o estaba muy ocupado en otras cosas, y su esposa necesitaba hablar, así como la tuya, así como la mía, ¿verdad? Así como todas las esposas del mundo necesitan hablar. Y es que vemos algo también, y es que la Biblia no registra una conversación previa, pero la manera en la que se desarrolla esta conversación entre la serpiente y Eva nos dice que había ya una conversación anterior, porque no vemos que se presenten o que les pregunten, pues tú quién eres, cómo te llamas, qué haces aquí, sino que ya había una confianza como para que Eva le hiciera caso a lo que la serpiente estaba hablando. Entonces, creo que hay que tener cuidado de a quién escuchamos, de a quién oímos, quiénes esas personas cercanas a nosotros que nos están aconsejando, que nos están haciendo preguntas, que nos están llevando a reflexionar, porque esas personas a las que escuchamos tienen mucho potencial de construir y de edificar o de destruir. Te voy a decir algo que a mí me parece bien impresionante. Y lo que el diablo hace es exponer. La Biblia habla de su desnudez, ¿verdad? Entonces a los otros ya les da pena verse desnudos, después de que no les daba pena. Pero yo entiendo, y también lo que Dios nos revelaba a nosotros era que no solo se refería al cuerpo, se refería al alma, se refería a los sentimientos, se refería a lo que yo pensaba, se refería a lo que yo era, se refería a mis luchas. ¿Y qué es lo que hace el diablo? El diablo, los demonios crecen y se gestan en lo oculto. Entonces lo que él buscaba era que existiera algo que esconderse entre Adán y Eva para poder él tomar poder en su matrimonio, tomar poder en su vida, tomar poder en su propósito. Exacto. Y muchas veces eso es lo que busca con nosotros, ¿verdad? Creo que lo que buscaba era, primero, decir una mentira que llegara a parecer verdad. Porque como bien dijo mi esposo hace un rato, el diablo no tiene potestad sobre los hijos de Dios, entonces no los podía obligar a hacer algo. Lo único que podía hacer era convencerlos de hacer algo, que ellos con su voluntad, porque eso fue algo que Dios nos dio, ese libre albedrío. Entonces era el diablo lo único que podía hacer era convencerlos con mentiras de hacer eso que iba en contra de la voluntad perfecta del Señor. Entonces les dice, mira, te dijeron que si comes de esa fruta o de ese árbol te vas a morir, y no es cierto. Lo que pasa es que él no quiere que tú comas, porque en el momento en el que comas vas a ser igual que él. Y eso es lo que él no quiere. Entonces convenció a Eva. Pero por eso es que yo creo que esto es una relación que ya venía de antes. Y aquí yo me estoy aventurando a imaginar. Pero esto es una relación que ya tenía tiempo. Porque una verdad o que te vengan a hablar tan crudo de la persona que te creó, de la persona que te regaló un paraíso y que tú le creas, tiene que ser alguien de mucha confianza, mucha cercanía, como para que tú pongas su palabra arriba de la palabra del que te creó o del que te dio un propósito. Entonces, el diablo es astuto y sabía cómo, cuándo y dónde hablarle a Eva para convencerla. Entonces, bueno, cuando Eva come y se cree esa mentira, precisamente por la misma relación de pureza que había con su esposo y de transparencia y desnudez, cuando Eva llega con esto, él le cree y también come. Y lo primero que se dan cuenta
no se dan cuenta de, ay, qué rica está esta fruta, o de, ay, sí, la serpiente tenía razón, de nada más que se dan cuenta que están desnudos. Eso es lo primero que se fijan, porque lo que el diablo quería tal vez destruir, o lo primero que él quería empezar a dañar, era esa relación entre ellos, era ahora me tengo que ocultar. No puedo permitir que tú veas esta parte de mí porque me da vergüenza. No puedo permitir que esto lo veas tú, sino que esto es para mí. Entonces aquí empieza a haber algo oculto. Entonces esa mentira lo que trajo fue el ambiente perfecto para que se empezaran a gestar más mentiras entre el esposo y la esposa. Ahora, ¿cómo le quito yo el poder al diablo? Y tal vez hay gente que nos dice, no, hombre, si el diablo no tiene poder sobre mí, yo jamás he estado con él, nunca lo he visto. Pero si estás ocultando algo, tiene todo el poder sobre tu vida. Estás guardando un secreto, tiene todo el poder sobre tu vida. Si tu matrimonio no es como este vaso, que es transparente, el diablo tiene todo el poder de tu vida. Entonces, ¿cómo le quito el poder al diablo? La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y te voy a decir una cosa, cuando expones las cosas, las debilitas, cuando expones las cosas, entonces entra un rayo de luz a donde había solo oscuridad, y ese rayo de luz mata todo lo que ahí estaba. Entra a sanar todo lo que ahí estaba. Entonces, ¿cómo sano yo mi matrimonio? Con la verdad. Dejando que la verdad entre a mi vida. O sea, siendo completamente abiertos, contándote tal vez cosas que no son tan cómodas, hablando tal vez cosas que no son tan bonitas, confesándote cosas que tal vez no son tan cómodas y viceversa, teniendo ratos colorados. Sí. ¿Verdad? Como teniendo ratos colorados, decimos en Guate, ¿verdad? Que es mejor tener un rato colorado y no mil descoloridos. Entonces, es mejor ponernos a cuentas, pedir perdón y pedirle al Señor que Él entre en nuestra vida y construir un matrimonio desde la verdad que tratar de mantener un matrimonio a medias, ¿sí? Muchas veces somos abiertos y somos abiertos, por ejemplo, en el área sexual, pero no en la financiera. Somos abiertos tal vez con los hijos, pero no con los sentimientos, no con lo que tenemos, no con lo que somos, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir que nuestro matrimonio es sano y desconocer cuáles son tus metas, tus sueños, tus anhelos. Y ahí es donde el diablo aprovecha a meterse y empieza a hablar. Porque puede empezar a venir y tal vez no le va a poner una fruta, pero le va a decir, o a él no le gusta ese tipo de cosas, o ya te diste cuenta que él no te pregunta por tus proyectos, y empieza a meter un montón de mentiras y a tejer un montón de mentiras, que luego ese montón de mentiras ya tejidas te tienden una trampa. Y es que ahí es donde se empiezan a tejer esos delantales, porque Génesis 3:7 dice que después de comer del fruto, cuando ya se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. Entonces, así como lo que hablabas tú, amor, era la mentira esa de a él no le importan esos proyectos, él no se va a interesar en eso. Entonces empezamos a coser esos delantales para tapar eso y que tú no lo veas, porque creo que te vas a burlar, porque creo que no te va a interesar, porque creo que no me vas a apoyar para que yo siga en esto. ¿Y qué son esos delantales hoy en la vida real o en el día de hoy? A veces es el teléfono. A veces es el teléfono porque esto no lo puede ver él. Bajo la excusa de esto es algo personal. Ajá, esto es privado. Y si nos damos cuenta, el plan original era que no hubiera nada privado porque estaban desnudos. Más privacidad que eso, pues no hay. No hay. Entonces, el teléfono es una de las cosas que más secretos guarda. Solo con la bendita clave. Porque no estoy permitiendo que tú veas todo. No estoy desnudando mi teléfono, sino que le pongo un delantal. Entonces empieza con cubro mis proyectos, cubro mis metas, no te cuento que hoy platiqué con alguien, o no te cuento de que hice un nuevo amigo, o no te cuento que hoy gasté tal cantidad en tal cosa porque me vas a regañar. Y entonces ahí es que empiezan a haber más mentiras y más mentiras bajo son mis cosas o él no lo va a entender. Pero todo eso viene de una mentira, de la mentira de me tengo que cuidar de ti. Y mira, hablando de esto, de por lo que tú decías, del ejemplo del celular, de ponernos como ese delantal, esa manta, eso,
y de guardar mis cosas y todo, el primer versículo que leíamos, hay una parte que dice, y serán una sola carne, ¿verdad? Y si somos una sola carne, no hay nada en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces la mentira del diablo de tus cosas, mis cosas, es querer meterse en medio de una sola carne. Entonces, no puede ser que nosotros compartamos la cama, pero no compartamos cosas que tenemos ocultas. ¿Verdad? Compartamos los hijos, pero no las finanzas. Entonces, ¿qué es más importante el dinero que los hijos? Entonces, es de ir siendo claros en absolutamente todo. Y algo que nos ha funcionado a nosotros como matrimonio es ser intencionales en cuidarnos, ser intencionales en que no existan secretos. Exactamente. ¿Verdad? Hay gente que nos ve como cuando nos ha tocado ministrar parejas y les contamos esta parte y les decimos lo que nosotros hacemos para ser intencionales, ¿verdad? Y la gente se nos va viendo como están locos, ¿verdad? Y por ejemplo, o sea, mis redes sociales están abiertas en tu teléfono, tus redes están abiertas en mi teléfono, y no necesariamente es porque me ponga a ver tus redes o tú las mías, pues, a veces me confundo y respondo a las tuyas o algo así, pero ¿por qué cuando se trata de cuidarnos y cuando se trata de cuidar el matrimonio, no hay una cosa exagerada, no hay un límite? ¿Verdad? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando quién devorar y devora todo aquel que se pone como de carnada, devora todo aquel que le da un espacio para que lo devore. Y si está tan interesado en matar el propósito de los matrimonios, si está tan interesado en atacar el matrimonio, para atacar las generaciones, para atacar a los hijos, para que los hijos no se desarrollen, es cuando más nosotros nos tenemos que levantar y tomar nuestro lugar y ser intencionales en cuidar. Yo creo que hay cosas que son difíciles, hay cosas que van a ir contra tu comodidad o contra lo que el mundo dice que es normal, pero son necesarias para que tu matrimonio pueda estar en plenitud y en la luz. Siempre que haya algo oculto, siempre que haya algo que yo no le pueda contar a mi esposo, ese espacio para que en esa oscuridad, en esa tiniebla que va a salir a raíz de que yo oculté algo, se pueda gestar pecado, se pueda gestar más mentira. Y eventualmente, pues el pecado lo que trae es destrucción y muerte. Y muerte. Porque al final cuando Dios les dice a Adán y a Eva, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Esta es la mentira que el diablo trae. No te vas a morir, al contrario, vas a ser igual que Dios. Y al final pues vemos que no se murieron, pero realmente sí hay una muerte. Porque el pecado entró al mundo y el pecado es muerte. Yo me imagino esto es mi versión, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia, esto me imagino yo, es como que Dios diciéndote, si metes pecado a tu relación, si metes mentiras a tu relación, vas a morir, la vas a matar, ¿sí? Si metes algo que esconder en tu relación, entonces te la vas a acabar. Yo me acuerdo que platicaba una vez con alguien y me decía, mira, ¿y será que llevo a mi esposa? Y yo, ¿por qué me preguntas si llevas a tu esposa? Lo que pasa es que ahí va a haber no sé quién, y va a haber no sé quién. Y le dije, mira, cualquier lugar, vos puedes ir a cualquier lugar donde tu esposa pueda estar sentada y puedas presumir y puedas hablar que es su esposa. Caso contrario, no vayas, no te metas. Y así es con todo. ¿Sí? Todo lo que hagas, si es un espacio seguro para tu matrimonio, hacelo. Porque ese va a ser un espacio seguro para tus hijos, para tus generaciones. Y si no, no lo hagas, ¿verdad? Y si no, no lo hagas, te lo decimos nosotros, que Dios nos ha reconstruido, que Dios nos ha restaurado, que Dios nos ha levantado. Y hemos aprendido a que la verdad es lo que debe prevalecer ante todo. Así es. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué fue lo que pasó luego con Adán y Eva? Si vemos en el 8, dice, oyeron la voz de Jehová Dios. Esto ya después de que ya comieron del fruto, ya se dieron cuenta que estaban desnudos, ya se hicieron el delantal. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, el siguiente paso después de ocultarme de ti o de mi esposo es me voy a ocultar de Dios. Y es que ¿sabes qué es lo que pasa, mi amor? Que si yo no soy capaz de ser transparente con quien yo veo, es mentira que voy a ser transparente con quien yo no veo. O sea, eso es tratar yo de darme mentiras a mí mismo.
¿sí? Si yo no soy capaz de ser transparente contigo, no voy a ser capaz de ser transparente con el Señor. Sí, y volviendo al ejemplo del celular, no es mentira que vamos a decir, esta conversación no la puede ver mi esposo, pero sí se la voy a llevar a enseñar a Dios en mi momento de intimidad. Mira, Señor, esta conversación con quien no debo. Entonces, obviamente, si te lo oculto a ti, también no me va a ser cómodo llevárselo a Dios. No voy a querer llevárselo a Dios, aunque obviamente Él ya lo sabe. Él ya vio mi conversación. Pero entonces lo que va a pasar es que yo no voy a tener la confianza de llegar a orar porque me siento culpable o siento que estoy haciendo algo malo y Dios ya no me va a querer. En lugar de llegar ahí a la presencia, a exponer mi pecado, a exponer o a desnudar lo que hay en mi corazón, en mi alma, entonces me cubro también de Dios mismo. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? ¿Verdad? Sí. Que ellos se escondían, o sea, Dios caminaban ahí y ellos se escondían de Él. Y mira, primero entre ellos se tapaban y ellos se escondían de Él. Y qué bonito eso de que Él podía, o sea, Dios estaba paseándose en el huerto, al aire, o sea, estaba ahí caminando y se los podía encontrar en cualquier rato. Qué bonito eso. Y qué feo al mismo tiempo que se ha perdido esa confianza, esa comunión. Y te voy a decir algo, yo creo y siento a mi espíritu algo, Dios está caminando en tu casa. Amén. Sí, y se está paseando en tu casa. Va de arriba, va de abajo, va por tu habitación, va por tu alacena, va por tu sala. Pero no te escondas más de Dios. No te escondas más de Dios. Abrile hoy tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, he tenido oculto esto por años, me he sentido señalado por años, pero hoy le quito la autoridad al diablo que tenía sobre mí. ¿Sí? Y la única autoridad que el diablo tiene sobre mentiras, sobre la culpa, sobre algo donde te puedan señalar, pero si lo expones y lo confesas, Dios te va a librar hoy de eso. Sigamos leyendo, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿en dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, llegó a tener miedo de Dios. Pero no tuvo miedo. No tuvo miedo del diablo, ni de la serpiente. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Eso no era parte del plan, el que ellos supieran que esto es privado, esto no lo puede ver nadie, eso no era parte del plan. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué feo, porque aquí ya esa complicidad que podía haber entre Adán y Eva ya se rompió, porque ya fue culpa de ella. Fue ella, no me mires a mí, fue ella y por culpa de ella yo comí y todo eso está pasando por culpa de ella. Que tal vez sí fue por culpa de ella, pues, pero o sea, ya no había esa relación bonita entre ellos dos. Pero yo creo que ahí pasa algo también, ¿verdad? Viene Eva y le dice, mira, la serpiente dice que probemos de esto. Él pudo haberle dicho, mira, Dios dijo que no, deja eso ahí y nos ponemos a cuentas con él, ¿verdad? Y muchas veces ese es nuestro papel, el ser como una atalaya, el decir, ahí hay peligro, ahí no nos metamos, para ahí. Y tal vez es también evitar que tu pareja pueda caer en alguna mentira del diablo. Sí. En oración, con palabras, ¿verdad? Entonces, qué fácil para él lavarse las manos y decir, no, es que tú me diste a esa mujer en lugar de estar agradecido porque le dio a alguien. Sí, hubiera sido más fácil que si estuvieron a punto de comer, que Adán hubiera ido con el Señor, con Dios, y le hubiera dicho, mira, está pasando esto. Y eso es lo que no hacemos. Vamos con Dios a que repare lo que se quebró y no vamos con Él cuando las cosas están a punto de quebrarse. Mira, estuve a punto de volver a caer en el alcohol. Mira, Señor, estuve a punto de hacer algo indebido. Estuve a punto de caer en un pecado. Estuve a punto de ocultarle esto a mi esposo, pero no vamos. Porque nos creemos superpoderosos y decir yo puedo con esto, o sea, yo puedo soportar esto, yo puedo decir que sí y puedo decir que no, y no podemos, sin Él no podemos. Él le dice que lejos de Dios nada somos. Entonces ni siquiera tenemos que intentar nosotros dar un paso si no es de la mano de Dios. Amén. Y luego lo que pasa acá es que Dios viene y les dice muchas cosas, empieza a maldecir a la serpiente y le dice a Eva que ahora va a tener hijos con dolor. A Adán le dice que va a comer
con dolor también, porque le va a costar el labrar la tierra. Y esto afecta también a sus generaciones, porque de ahí en adelante así fue. Entonces, la mentira que le creemos al diablo, lo que el diablo habla a nosotros y nosotros le hacemos caso, no solo va a afectar nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestra relación con Dios, sino que va a tener un impacto en nuestras generaciones. Y lo que no sanamos, lo que no limpiamos, lo que no arreglamos delante de Dios, lo replicamos en nuestros hijos. Así es. Pero gloria a Dios, porque lo que se quiebra, Dios siempre lo repara. Y esto que se quebró aquí en el huerto, esto que se quebró aquí en el Edén, Dios lo reparó cuando envió a Jesús. Y Jesús viene a ser el postrer Adán y viene a reparar y a traer de nuevo el plan original a la tierra. Y eso es a lo que nos tenemos que aferrar. El hecho de que Jesús vino a salvarnos de la muerte que entró a nuestra vida con este pecado inicial. Ese pecado, esa muerte, Jesús ya pagó por ella en la cruz. Amén. Y tenemos que aferrarnos a eso y tenemos que creer que Dios puede hacer todo nuevo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Pero Y el diablo también intentó hablarle a Jesús, ¿verdad? el diablo también intentó hablarle a Jesús. Porque obviamente cuando el diablo ve que Jesús venía con el propósito, y vuelvo, propósito, y volvía a restablecer el que era el plan original, el que pudiéramos estar o entrar libremente a la presencia, a orar, el que pudiéramos volver a tener esa promesa. Cuando el diablo ve eso y ve que Jesús está dispuesto a iniciar o está ya listo para iniciar su ministerio, el diablo dice, es aquí en donde tengo que hablarle, tengo que tentarlo. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas 4, del 1 al 13. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. O sea, ni Jesús se salvó de ser tentado, pero yo creo que aquí, en el ejemplo que Jesús nos da, nos podemos tomar un ejemplo de cómo hacer cuando el diablo también quiere tentarnos a nosotros, de qué hacer cuando el diablo también quiere traer mentiras a nuestra vida para desvirtuar el propósito. Dice que Jesús estaba en ayuno y dice no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Primero vean esto, Jesús fue al Jordán, o estaba en el desierto lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que si nosotros nos aseguramos de estar llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, las mentiras del diablo no van a tener un terreno fértil para crecer. Y también creo que Jesús conocía las verdades de Dios, ¿verdad? Entonces, el diablo lo atacó con palabras, él le respondió con palabras, porque él tenía claro quién era delante de Dios, tenía claro el propósito por aquello que Dios lo había mandado. Y era lo que te decíamos hace un momento, el diablo va a atacarte con palabras, va a querer hablarte, ¿verdad? Va a querer decirte mentir, va a querer decirte esconder, va a querer decirte esto es más cómodo, esto es emocionante, ¿verdad? Pero ahí donde tienes que parar y decirle, mira al diablo, escrito está, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y empezar a atacarlo con palabra, empezar a atacarlo con la palabra de Dios, ¿sí? Y te voy a decir algo, Jesús lo hizo, Jesús resistió y el diablo huyó, y tal vez hoy te encontrás en ese momento de tu vida, tal vez hoy estás
en ese momento donde tal vez decís, mira Neto, mira Nalu, estoy pasando por esto en mi matrimonio, ustedes no saben cómo es mi esposo, ustedes no saben cómo es mi esposa, pero lo que sí sabemos es cómo es Jesús. Amén. Lo que sí sabemos es que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino, dio su vida, su sangre preciosa corrió en esa cruz por tu matrimonio. Y hoy lo que queremos hacer es invitarte a que le des el primer lugar a Jesús en tu matrimonio. Amén. En que le des el lugar a la verdad en tu matrimonio, en que le des el lugar a la verdad en tu vida, en tus generaciones, en que le quites el poder que el diablo tiene por las mentiras que te ha dicho. Y yo quiero quiero terminar orando. Hoy Dios te dice, te voy a levantar, hoy Dios te dice, te voy a restaurar, hoy Dios te dice, lo voy a hacer todo nuevo, hoy Dios te dice, la persona que se había ido va a regresar, hoy Dios te dice, el pecado sale de tu casa, hoy Dios te dice, tus generaciones hoy son sanadas. Y oíme bien, hay gente que está viendo esto, que está pasando por procesos de enfermedad. Dice el Señor, el perdón que vas a otorgar y la verdad que va a entrar a tu casa te va a sanar. Y yo en el nombre de Jesús puedo ver en mi espíritu órganos que se están restaurando, puedo ver en mi espíritu órganos que Dios está poniendo nuevos, puedo ver hígados que Dios está poniendo nuevos, puedo ver páncreas que Dios está poniendo nuevos, puedo ver cómo Dios está desapareciendo el cáncer, problemas respiratorios está yendo. Hay una sola cosa que Dios necesita para habitar en tu cuerpo y es que lo dejes entrar y que dejes entrar su verdad en tu vida. Hoy te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos todo lo que haces, bendecimos todo lo que tocas y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que hoy en tu vida vuelve a amanecer. Que Dios te bendiga.